¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los pueblos asiáticos y cuál es su verdadera conexión con la Biblia? ¿Será posible que culturas tan fascinantes como la china, la japonesa y la coreana tengan un origen común? En la Biblia hay pistas sorprendentes que conectan a estos pueblos con los relatos de los antiguos descendientes de Noé. Hoy vamos a desvelar este misterio y descubrir quién es el ancestro bíblico de los asiáticos. Después del diluvio, Dios decidió dar un nuevo comienzo a la humanidad. Noé y su familia se convirtieron en los padres de todas las naciones que conocemos hoy. Sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, jugaron un papel clave en la formación de culturas alrededor del mundo. Mientras Sem se relaciona con los pueblos del Medio Oriente y Cam con las regiones africanas, es Jafet quien está ligado a los pueblos de Europa y Asia. El nombre Jafet significa expandir, y en Génesis 9:27, Dios le dio una bendición única: Dios engrandezca a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. Esta promesa marcó el destino de sus descendientes, quienes se esparcieron por vastas tierras y dieron origen a grandes civilizaciones. Entre ellos, uno de los nietos de Jafet, Togarma, está identificado como el padre de los pueblos asiáticos. ¿Por qué Togarma es tan importante? Porque su linaje contiene características únicas que se preservaron en los pueblos asiáticos modernos. Incluso su nombre en antiguas lenguas insinúa rasgos distintivos como los ojos rasgados. Los asiáticos no solo son una rama del árbol de Jafet, sino también una pieza clave en la historia de la humanidad. Quédate hasta el final para descubrir más sobre este fascinante legado y su conexión con las Escrituras. El nombre Asia tiene un origen curioso que nos conecta directamente con los relatos bíblicos. En la mitología griega, Asia era la esposa de Japeto, un titán. Pero aquí está lo interesante: Japeto y Jafet tienen una similitud asombrosa. ¿Podría esta conexión ser una pista hacia la verdadera historia detrás de Asia y sus pueblos? Según Génesis, el linaje de Jafet es clave para entender cómo las civilizaciones se expandieron. Sus hijos y nietos, mencionados en la tabla de las naciones en Génesis 10, se dispersaron por diversas tierras, dejando una huella indeleble en la historia. Entre sus descendientes destaca Togarma, nieto de Jafet y ancestro de los pueblos asiáticos. Es fascinante pensar que, incluso en antiguas tradiciones mitológicas, se encuentren rastros de la historia bíblica, como si estos relatos se hubieran transmitido a través de generaciones con fragmentos de verdad. Además, el nombre Togarma tiene significados curiosos en distintas lenguas, como dominante o roto, lo que algunos interpretan como una referencia a características físicas únicas. Este detalle resalta cómo las raíces bíblicas se entrelazan con las identidades culturales modernas. Por si fuera poco, el legado de Jafet incluye una bendición de expansión y prosperidad que se cumplió en los pueblos asiáticos. China, por ejemplo, es el país más poblado del mundo y uno de los más influyentes en la actualidad. Este crecimiento refleja la promesa divina que engrandeció a Jafet y sus descendientes. Las conexiones entre los relatos bíblicos y los pueblos asiáticos no solo son intrigantes, sino también una muestra de cómo la historia humana está entrelazada de formas sorprendentes. Pero esto es solo el principio. A continuación, exploraremos cómo la genética y la cultura confirman este fascinante vínculo. ¿Sabías que la genética también respalda la conexión entre los pueblos asiáticos y europeos? Aunque a simple vista parecen culturas muy diferentes, estudios científicos han revelado algo increíble: estos dos grupos comparten raíces comunes. Un ejemplo fascinante es el pueblo Xiongnu,
una antigua tribu de las estepas asiáticas. Su ADN muestra que tenían un 88% de herencia asiática y un 12% de herencia europea. Esto los convierte en un puente único entre dos grandes civilizaciones. Pero ¿cómo se relaciona esto con la Biblia? Todo apunta a los descendientes de Jafet. La Biblia describe a Jafet y su linaje como un pueblo destinado a engrandecerse y a habitar en vastas tierras. Sus descendientes, como Togarma, se expandieron por regiones lejanas, llevando consigo no solo su cultura, sino también su genética. Esta conexión genética entre europeos y asiáticos no es una coincidencia, sino el cumplimiento de la bendición que Dios le dio a Jafet. Además, los rasgos físicos y culturales que comparten ciertos pueblos europeos y asiáticos refuerzan esta conexión. Por ejemplo, la piel clara, los patrones en el arte y hasta ciertas costumbres tienen similitudes sorprendentes. Todo esto nos recuerda que, aunque la humanidad parece dividida en culturas y naciones, nuestras raíces son más comunes de lo que pensamos. ¿Te imaginas cuántos secretos más se esconden en la genética y la historia bíblica? Sigue explorando este tema para descubrir cómo estas conexiones nos ayudan a entender mejor nuestro lugar en el plan divino. Otro personaje fascinante en esta historia es Sin, nieto de Cam e hijo de Canaán. Aunque su nombre no es tan conocido, su influencia puede rastrearse en lugares inesperados. ¿Sabías que Sin y sus descendientes están relacionados con el monte Sinaí? El monte Sinaí es famoso por ser el lugar donde Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés. Pero algunos estudios sugieren que el nombre Sinaí podría estar relacionado con los descendientes de Sin, conocidos como los siníes o senitas. En hebreo, el nombre Sin se pronuncia como Sin y tiene significados como arcilla o luna. Estas conexiones lingüísticas y culturales muestran cómo los descendientes de Noé influyeron en diferentes regiones del mundo. Sin también aparece en la mitología mesopotámica como un gran legislador, y esta reputación pudo haber inspirado la tradición de asociar el monte Sinaí con la ley divina. Aunque estos detalles no son definitivos, nos invitan a reflexionar sobre cómo las historias antiguas están interconectadas de formas inesperadas. Lo que es claro es que cada pueblo y cada cultura tiene un lugar especial en el diseño divino. Desde los descendientes de Jafet hasta los de Cam, todos somos parte de una gran familia humana. Este legado nos recuerda que Dios no solo creó nuestras diferencias, sino que también las usa para mostrar su grandeza. La historia de los pueblos asiáticos y su conexión con la Biblia nos enseña algo profundo. Aunque venimos de diferentes culturas y lugares, todos compartimos un origen común bajo la mirada de Dios. Los relatos de Noé, Jafet y Togarma no son solo historias antiguas, sino una muestra de cómo Dios planeó la diversidad de la humanidad. Cada cultura, con sus tradiciones únicas, refleja una parte del mosaico que Dios diseñó para el mundo. Respetar nuestras diferencias y aprender de nuestras raíces nos ayuda a comprender mejor el propósito de Dios para la humanidad. Los asiáticos, con su rica herencia cultural, no son solo descendientes de Togarma, sino también un testimonio vivo de la bendición divina sobre Jafet. Al final, lo más importante no es de dónde venimos, sino cómo usamos nuestra historia para unirnos. Recordemos que todos somos hijos del mismo Creador, y en esa unidad encontramos nuestro verdadero propósito. ¿Qué otros secretos bíblicos podríamos descubrir sobre los orígenes de los pueblos? Quédate atento, porque cada nueva pieza de esta historia nos acerca más al increíble plan de Dios para la humanidad.